Dios les bendiga. Buenas noches. Bienvenidos una vez más al programa El Consejo de Dios. Es muy grato poder compartir con ustedes un consejo de la palabra de Dios, meditar en las enseñanzas, en esos tesoros tan profundos, tan ricos, tan deleitables que se encuentran en la palabra. Hoy queremos meditar en un asunto que tiene que ver con la conciencia, con la formación que todo ser humano necesita. La conciencia hay que educarla y nosotros aprendemos infinidad de cosas en el mundo, la sociedad, los familiares, los estamentos institucionales enseñan cosas, pero pocas veces el ser humano prioriza lo que Dios enseña, sus persuasiones, su exhortación, sus profetas, sus evangelistas, porque el mundo los menosprecia, porque el mundo a ellos no les presta atención. Y entonces hay unas palabras aquí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, en el verso 15, que llaman mi atención y sobre ellas vamos a hablar esta noche. Dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Unos versos más adelante dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará todo lo que yo le mandare. Eso nos hace pensar y es la pregunta que le quiero hacer al pastor esta noche. Buenas noches, pastor, Dios le bendiga. Dios es estricto, riguroso en el sentido de que dice: escogeré de en medio de tus hermanos, y además dice: para que hable lo que yo le mande. Entonces, pastor, la pregunta es: ¿por qué de en medio de sus hermanos? Bien, saludamos a la audiencia, Dios les bendiga, muchas gracias por acompañarnos una vez más y gracias a usted por haber venido y por estar aquí para plantear algunas preguntas respecto a cosas tan interesantes, tan importantes y tan elevadas como estas cosas que tienen que ver con la palabra de Dios. Entonces, para entender esa pregunta que me hace, que me plantea, pues tenemos que regresarnos un poco al versículo 15 del capítulo 18 de Deuteronomio, donde dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Dice Moisés, le está diciendo al pueblo. Moisés por este momento ya era un anciano y ya pronto tenía que partir, y ante esa coyuntura, diríamos, se generó una especie de incertidumbre. Se dijo: bueno, y cuando se vaya Moisés, cuando ya Moisés no esté con nosotros, ¿qué pasará de la nación o con la nación? ¿Qué pasará con todas las promesas que se han dicho y con todas las esperanzas que nos hemos creado o que nos han creado? ¿Y qué pasará con la tierra prometida? ¿Qué pasará con el futuro de esta nación? Siempre se genera una especie de pregunta: ¿qué pasará mañana? ¿Qué sucederá el año que viene? ¿Qué pasará el mes entrante? Siempre se generan ese tipo de interrogantes y de dudas, como de vacíos, y queremos nosotros tener una respuesta. Y ante eso, Moisés le dice al pueblo de Israel: mire, no va a venir un extranjero, no va a venir alguien de por allá, de algún lado,
o del espacio a guiarlos a continuar la obra que hasta aquí hemos venido realizando. No, Dios va a escoger a un profeta de entre vosotros, de entre el pueblo, un hombre a quien Dios haya escogido, a quien Dios haya seleccionado, capacitado y a quien Dios haya designado para la tarea que ha de hacer y la tarea que ha de continuar. Entonces, no esperar que sucedan cosas extrañas viniendo de por allá no sé de dónde. Una persona, Dios tomará a alguien de entre el pueblo del Señor. Hay algo que yo quisiera decirles, y es lo que Dios hace con sus predicadores, con sus apóstoles, con los líderes, con las personas que Él tiene para hacer un trabajo, el trabajo del ministerio, el trabajo que Dios quiere realizar y desempeñar en este mundo. Por ejemplo, cuando Dios llama a Jeremías, y Jeremías se sorprende con el llamado de Dios, y entonces Jeremías dice: mire, yo no sé hablar porque soy niño. Y Dios le dice: no, no eres tan niño. Usted hará lo que yo quiero e irá a donde yo lo envíe. Y le dice además: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. O sea, que la vida de un predicador no es algo que arranque producto de la improvisación o producto de la locura que a alguien se le ocurrió, o producto de alguien que dijo: yo me capacité, yo voy a ir a una academia, voy a ser egresado de una universidad para salir a predicar el evangelio. No, no es así. A estos hombres los llama Dios, los prepara Dios, los unge con su espíritu Dios, los capacita Dios, los proyecta para la obra del ministerio, y los envía Dios. De eso dice el apóstol San Pablo cuando dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, es una sucesión de hechos del Espíritu de Dios que se van dando en la vida de un predicador. Esos son los hombres de Dios, las personas a quien Dios ha elegido en su presencia para la obra del ministerio. Dice también Moisés en el verso 19 de Deuteronomio: mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Dios tiene, por ejemplo, en las congregaciones un pastor. Ese pastor es el líder, el guía espiritual a quien Dios ha designado para predicarle la palabra de Dios al pueblo. Es el profeta que Dios ha establecido en la congregación para iluminarle el camino y para guiar a las ovejas a los pastos delicados, a las fuentes de aguas de reposo. El pastor tiene esa responsabilidad sagrada que Dios depositó sobre el pastor.
Cuando la persona no obedece, cuando la persona desacata la voz de Dios a través del pastor, esa persona está expuesto a graves consecuencias y a peligros, porque es que el pastor es un guía espiritual de la congregación, y cuando hay alguien que se resiste a obedecer la voz de Dios, hay personas a quienes se amonestan, se les da un consejo, se les exhorta y ellos dicen: gracias, pastor, usted tiene razón, lo que me está diciendo es la verdad, pero yo ya tomé mi decisión. Ahí el pastor se libra de una responsabilidad, pero ya la responsabilidad recae sobre esa persona. Las consecuencias de seguro van a llegar y esa persona va a sufrir seguramente graves consecuencias porque desoyó la voz de Dios dirigida a través del pastor, del líder a quien Dios ha puesto en la congregación como el líder espiritual de la congregación. Qué importante entender esto. Dice el verso 20 también: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. O sea que ya la responsabilidad no está en la oveja, sino en aquel hombre que se le ocurrió decir cosas que Dios no había mandado. Y la consecuencia es la muerte. Por supuesto. Ahora el caso es diferente. En el primer caso, o sea, en el caso que ya mencionamos, es un pastor bueno, o sea, el pastor de Dios, el pastor que Dios ha establecido, a quien Dios ha ungido, a quien Dios ha capacitado y a quien Dios ha enviado para hacer la obra que Dios ha depositado sobre el hombro, o sea, los hombros de ese pastor. Hizo el trabajo, la oveja desobedeció, o sea, el creyente desacató, desobedeció la voz de Dios a través del pastor. Sobre él se van a desgaranar unas terribles y dolorosas consecuencias por la desobediencia, por desobediente. En el caso contrario, o sea, en el otro caso, el caso que usted me plantea ahora es diferente, porque ahora es un pastor a quien Dios no ha llamado, un hombre a quien Dios no le ha designado ningún tipo de ministerio. O sea, el que quiere ser pastor por su propia cuenta o porque a alguien se le ocurrió, pero Dios no lo ha llamado. Dios no tiene nada que ver en esa decisión. Entonces, en la Biblia hay ciertas referencias para que las anotemos esta noche y le prestemos atención. Por ejemplo, la Biblia dice que si un ciego guía a otro ciego, dice que ambos caerán en el hoyo. Se está refiriendo a un pastor ciego, o sea, alguien que no ha visto a Dios, que no tiene revelación de Dios, que no ha tenido revelación de la verdad, alguien a quien Dios no ha llamado, no ha ungido y no le ha determinado esa misión de pastor, sino que él lo hace por su propia cuenta. Entonces la Biblia lo llama que es un ciego, y su discípulo, sus discípulos, o sea, su congregación, van a ser también ciegos. Personas que tanto el líder como los creyentes que lo siguen, que lo acompañan,
se irán al hoyo, o sea, caerán en un abismo donde no hay salida, donde seguramente van a tener muchos problemas. Hay otro caso, cuando le dijeron al Señor, iban los discípulos vitoreando a Jesús y le decían, Hosanna al Hijo de David, y lo alababan, iban entrando a Jerusalén. Y entonces los fariseos le dijeron al Señor, dígale a esos hombres que están gritando, a esa congregación que está cantando, díganle que se callen. Y el Señor les responde diciendo, si estos callaren, las piedras clamarán. Entonces las piedras no son en realidad piedras, son personas, o sea, predicadores a quien el Señor en esa parte del Evangelio llama piedras. Y hoy, ante el silencio de muchos predicadores que conocen la verdad, que conocen el mensaje, que conocen la doctrina, pero guardan silencio o han torcido la verdad de ese mensaje, entonces hay piedras, hay falsos predicadores, hay falsos apóstoles, hay falsos profetas, hay falsos líderes, hay congregaciones de error que están induciendo a las multitudes por caminos falaces. A eso es que se está refiriendo ese texto. Gracias, pastor, por la meditación, por la enseñanza, la responsabilidad tan grande que tiene el pastor, también la oveja. En ambos casos es necesario obedecer, porque ambos tendrán que dar cuentas al mismo Dios. Dios nos guarde y nos ayude a servir al Señor siempre con temor y temblor, como dice la Escritura. Gracias a ustedes por acompañarnos. Dios les bendiga. Nos encontraremos dentro de 8 días, Dios mediante.